Bien, ahora chicos, en esta clase vamos a tratar de explicar los conceptos de velocidad, velocidad media y rapidez media. Para eso es necesario aclararles que en el documento que yo les he pasado a ustedes, les he compartido, hay un párrafo que no está en ese documento, que lo agregué después, donde explica básicamente qué es este gráfico que ustedes tienen, que por ahí lo habían visto al gráfico aislado y sin tener alguna referencia. Así que les voy a leer para poder entender un poquito qué significa esta gráfica que ustedes tienen en ese documento. Si se desea describir el movimiento de un tren que pasa por diferentes estaciones o qué rapidez tiene en diferentes tramos del camino, se puede confeccionar una tabla para indicar las posiciones correspondientes a cada instante o describir el movimiento mediante un gráfico cartesiano donde se representa la posición en función del tiempo. Que lo que ustedes tienen es x igual a x de t, que básicamente significa o se lee posición en función del tiempo. En otras palabras, es este gráfico en coordenadas cartesianas que ustedes tienen. Si pueden analizar, fíjense en que en la línea vertical se va a medir la posición en kilómetros, mientras que en el eje horizontal vamos a medir el tiempo en horas. Puede realizarse, por ejemplo, este sería el caso de un tren que parte de Buenos Aires a las 11 horas. Pasa a las 13:30, que sería acá la mitad entre el 13 y el 14, llega a Lezama. A las 14 horas llega a Dolores, que ya estaría a 200 kilómetros, Lezama está a 150 kilómetros. Y llega a Mar del Plata, sigue el camino, llega a Mar del Plata a las 17 horas. Hasta eso recorrió 400 kilómetros. Entonces, para poder entender o hacer cálculos de estas magnitudes físicas, es necesario al menos o tener una tablita de valores, como la ven en matemática, o tener un gráfico donde la información la tengamos acá y nosotros la plasmamos a las fórmulas que vamos a utilizar para describir este movimiento. Por otro lado, si un objeto se mueve sobre una trayectoria rectilínea, nosotros vamos a definir que la velocidad va a ser igual al desplazamiento sobre el intervalo de tiempo. Se va a considerar un sistema de referencia con igual dirección que la trayectoria. O sea, fíjense en que la posición, en este caso, la vamos a medir en el eje X. A eso nos referimos con igual dirección que la trayectoria. O sea, en este caso, supongamos que este tren se mueve en línea recta. A eso nos estamos refiriendo la dirección con la trayectoria. En este caso, el desplazamiento y la velocidad o cualquier magnitud vectorial tendrán un signo positivo si tienen igual sentido que el semieje positivo elegido. O sea, a ver, para que lo entendamos mejor. Si ese tren se empieza a alejar del sistema de referencia, recuerden que acá vamos a tener el 0. Si ese tren se empieza a alejar de ese sistema de referencia, va a significar que el desplazamiento va a ser positivo. Ya vamos a ver por qué. Y por ende, si el desplazamiento es positivo, va a indicar también que la velocidad va a ser positiva. Mientras que el tren se va alejando, desplazamiento y velocidad son positivas. Supongamos que desde Mar del Plata el tren vuelve hacia Buenos Aires. Entonces, a medida que se acerca, hasta antes de llegar al 0 como referencia, significa que el desplazamiento va a ser negativo debido a los cambios de posiciones. Recuerden también que nosotros definíamos que un desplazamiento era una posición final menos una posición inicial. Si la posición final, en este caso de ida, es 400, la posición inicial vale 0, el desplazamiento va a ser positivo, por lo tanto la velocidad también va a ser positiva. Pero si entendemos que el tren está de vuelta y llega a Buenos Aires, donde nosotros hemos situado el sistema de referencia, partiendo de Mar del Plata, la posición Buenos Aires va a ser la posición final, que va a valer 0, y la posición inicial va a ser 400. O sea que nosotros ahí vamos a tener que hacer 0 menos 400 y me va a dar un desplazamiento negativo. Si me da un desplazamiento negativo, vamos a tener una velocidad negativa hasta llegar a ese sistema de referencia. Ahora, si el tren sigue el mismo sentido del movimiento, ahora se va a alejar, pero en sentido negativo, porque recuerden que para abajo va a estar el X negativo y para arriba el X positivo.
Así que eso como para que lo vayan teniendo en cuenta cuando tengan que responder la pregunta 1. Bien, entonces, ahora vamos a partir a definir lo que es la velocidad media. En estos casos se puede indicar algunas características del movimiento del tren, representando por esta gráfica, pero si se trata de predecir en qué instante pasará por determinado lugar o de indicar dónde estará en determinado instante, hay que tener información completa acerca de ese movimiento, que justamente es parte de la definición de lo que era un sistema de referencia que habíamos visto en unas clases anteriores. Para ello se requiere tener en cuenta el concepto de velocidad media. Ahora, si un objeto cuya posición es r, fíjense que ahora a la posición la denoto con la letra r con el vector. Si un objeto cuya posición es r se mueve sobre una trayectoria, entonces la velocidad media va a quedar definida de la siguiente forma. La velocidad media va a ser igual al desplazamiento respecto del intervalo de tiempo, donde en este caso el delta de r es igual a r2 menos r1. Eso significa posición 2 menos posición 1. Y el delta de t va a ser igual a t2 menos t1, que significa intervalo de tiempo o lapso. Acá hay algo que es interesante mencionar. ¿Por qué ya pasamos de la x a la r? Porque esta velocidad media, en este caso, se da para este tren. Este tren no se mueve en línea recta, por lo tanto la primera ecuación yo no la puedo utilizar para esto. Por eso es que acá vamos a marcar delta de r respecto delta de t. Para cuando nuestro movimiento en particular sea en una sola línea, la vamos a pasar a la r a la x. O sea, vamos a cambiar r por x por cuestiones de simplicidad, ya que el movimiento ahí se estaría dando en línea recta, como es el ejemplo del problema del nadador que yo he planteado para resolver. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta acá es que el intervalo de tiempo es una magnitud escalar. O sea, todo esto es una magnitud escalar y debe ser positivo, o sea que tiene que ser mayor a 0. El delta de t tiene que ser mayor a 0. ¿Por qué? Porque siempre nosotros que consideremos estudiar los movimientos, vamos a tener en cuenta medir en un intervalo de tiempo. Por ejemplo, si estoy midiendo el intervalo de tiempo para este tren, supongamos cuando llega a Dolores, fíjense en que parte desde el tiempo 1, que sería de Buenos Aires, hasta Dolores, que sería el tiempo 2. Entonces, cuando nosotros hagamos el intervalo de tiempo, vamos a tener que hacer la diferencia entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Por lo tanto, yo tendría que restar el T2 menos el T1, que corresponde a 14 horas menos 11 horas. Y eso me va a dar un resultado de 3 horas. Lo que significa que siempre el tiempo que yo vaya tomando, el tiempo final, va a ser mayor al inicial. ¿Por qué? Porque hablamos de esto ya también. Que la escala del tiempo solo se mide en el eje en el eje t positivo. Por ende, el tiempo final siempre va a ser mayor al tiempo inicial. No así lo que pasaría en el eje x, o donde yo mido la posición. Por lo tanto, acá dije que el intervalo de tiempo es una magnitud escalar y debe ser mayor a 0. Mientras que el desplazamiento, esto es una magnitud vectorial. Por lo que la velocidad media también resulta una magnitud vectorial. O sea que si yo divido un vector en un número, en un escalar, voy a definir otro vector. Por eso es que tanto el desplazamiento como la velocidad media son magnitudes vectoriales. Acá, la unidad de medida de la velocidad, se voy a sacar, ya que hablé de la velocidad, acá lo voy a escribir de vuelta. La unidad de medida de la velocidad, ya que vamos a medir posición en función del tiempo, las unidades serían metros por segundo, o también en kilómetros por hora. O estas unidades vamos a tener para medir la velocidad.
dependiendo de los datos. Fíjense que acá las distancias son grandes, entonces me es más cómodo medir en kilómetros. Y ya que son distancias grandes, los tiempos que se van a emplear van a ser mayores a los de segundo. Entonces, también me es conveniente utilizar la hora. Pero para problemas del nadador, nosotros vamos a tener que trabajar como unidades de metros por segundo. Eso es por un lado. Ya voy a borrar esta parte para terminar de definir lo que sería la rapidez media. Ahora, la rapidez media se diferencia de la velocidad media en algo. Y bueno, ¿cómo? Bueno, en física justamente se hace la distinción entre esos dos conceptos y se define la rapidez media como la distancia, la rapidez media, esto es una R, se define como la distancia recorrida dividida en el intervalo de t, donde esta distancia es la distancia recorrida y este intervalo del tiempo es el tiempo que tarda en recorrer dicha distancia. O sea que si yo quiero calcular para todo este intervalo de tiempo, puedo calcular velocidad media y puedo calcular rapidez media también. Y para eso voy a necesitar emplear siempre el mismo intervalo de tiempo. Acá sigue siendo delta de t, sigue siendo t2 menos t1 y siempre va a ser positivo. Conclusión de esto, ¿qué quiero decir? De que el desplazamiento puede ser positivo, puede ser cero o puede ser negativo. En función de lo que valgan los desplazamientos van a valer las velocidades medias. Si el desplazamiento es positivo, la velocidad media es positiva. Si el desplazamiento es nulo, significa que no hay velocidad media o vale cero. Y si el desplazamiento es negativo, significa que la velocidad media va a ser negativa. Eso significaría que el tren, en este caso, en vez de alejarse de Buenos Aires a Mar del Plata, lo hace al revés. Desde Mar del Plata se acerca hasta Buenos Aires. Estas son las ecuaciones que ustedes van a necesitar trabajar. Entonces, en función de estas dos ecuaciones, nosotros vamos a resolver el problema número 3, que es el problema del nadador.